Oh, gloria a Dios, aleluya. Iglesia de Cristo Jesús, hoy por medio del Espíritu Santo te voy a compartir un mensaje que te puede interesar. Que sea el Espíritu Santo usando mis labios para que pueda ser un mensaje de poder. Amén. El Espíritu Santo nos anuncia hoy que Dios hace dos tipos de llamado, el llamado universal y el llamado específico. El llamado universal, este llamado es para toda la humanidad, para que se arrepienta. Isaías 1:18 revela algo de esto. Y es para que busquemos de Dios. Isaías 55:1 también lo revela. Este llamado universal fue dado desde la creación. Es muy importante que vayamos captando el mensaje, que vayamos entendiendo el mensaje. Tomemos en cuenta que el llamado universal es para toda la creación. Nos llama a un arrepentimiento. ¿Amén? Ahora, conozcamos el llamado específico. El llamado específico que tenemos los hombres y las mujeres es un llamado especial. Usted tiene que conocer si tiene un llamado específico para servir a Dios en su obra o su llamado es universal. Nada más a que llegue usted a un arrepentimiento. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hoy usted y yo vamos a conocer el llamado específico que Dios hace al hombre y a la mujer, porque no es el mismo llamado que tiene el hombre que el que tiene la mujer. Hoy hay falsas ideas, falsas creencias. La mujer está haciendo lo mismo que hace el hombre está haciendo lo mismo que hace la mujer, y no tiene que ser así, todo tiene un orden. Llamado específico, entendiendo que el llamado universal me lleva al arrepentimiento y a buscar de Dios. Los invito a que lo chequen para poder entender este llamado específico. Voy a saber por medio de las Escrituras si es Dios quien me llama al servicio de su obra o es mi deseo de hacer cosas para Dios. Cuando Dios llama al hombre para su obra, lo llama por su nombre. Aquí hay unos ejemplos en la Biblia de llamados específicos que Dios hizo a hombres y a mujeres. Veamos Éxodo 3, 4, 5. Amén. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí estamos viendo que Dios está llamando a Moisés para un llamado específico. Lo llamó por su nombre. Este llamado es de un hombre. Dios lo quería a Moisés para algo específico en su obra. También tenemos otro ejemplo como el de Samuel. También Samuel tuvo un llamado específico. Podemos ir a Primera de Samuel 3. A ver qué el Espíritu Santo nos enseña a su iglesia. Primera de Samuel 3, del 1 al 3. Vamos a dar lectura. Amén. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia.
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Aquí vemos que también Samuel tuvo un llamado especial. Desde la ley Dios venía llamando a sus siervos para que le sirvieran en su obra. Son llamados específicos que Dios venía haciendo. Y acá Samuel obedeció el llamado, porque cuando oyó la voz de Dios, él dijo cuando escuchó su voz, porque el Señor le llamó por su nombre. Y Samuel, ¿qué dijo? Obedeció el llamado. Samuel dijo, heme aquí, porque Jehová lo llamó por su nombre, Samuel. Y él dijo, heme aquí. Qué bonito, porque obedeció el llamado que Dios le hizo también. Veamos el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Qué bonito. Cuando se obedece a la palabra, habla porque tu siervo oye. Amén. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñan ambos oídos. Qué bonito, porque aquí estaba dando instrucción ya Dios a Samuel que iba a hacer algo en Israel y donde tenían que poner atención, iban a reteñir los oídos, ambos oídos, amén, de las personas a quien iba a mandar mensaje Dios por medio de Samuel. Este llamado fue para algo específico y lo realizó hasta los últimos días de su vida. Muchos fueron llamados en la ley para algo específico. Este llamado también lo realizó el maestro a los 12 y no a todo el pueblo. Pero el llamado universal sí lo hizo para todo judío que debía arrepentirse. Marcos 1. Vayamos al libro de Marcos 1. Marcos es un libro de la ley. Y veamos qué nos dice ahí el Espíritu Santo, porque Él es el que nos está guiando. Amén. Marcos 1, 16 al 20. 16 al 20, gloria a Dios. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Aquí hay un ejemplo claro en la ley que Jesús llamó a 4 pescadores para que les sirvieran, para que lo representaran. O sea, esos 4 tenían un llamado específico. Ellos dejaron todo con tal de seguirlo. Hasta sus padres, todo lo dejaron, lo que tenían, por seguir a Jesús, al Maestro. A estos 12 el Señor les dio instrucciones. Vayamos a Mateo. Mateo también es un libro de la ley. Mateo 10, 5, 6. Gloria a Dios por esta palabra. 10, 5, 6. Elección de los 12 apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí nos damos cuenta que el maestro estaba instruyendo a sus apóstoles para ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primero su casa, lo suyo, porque por lo suyo vino. Esta enseñanza fue de la ley, que el maestro estaba mandando primero a dar atención a los suyos. Qué bonito, porque él nunca abandonó a los suyos. Es un gran ejemplo que nos da el maestro. Específicas enseñanzas a su pueblo dio el maestro. Tenemos un caso ejemplar en Lucas. Vayamos a Lucas. Lucas es un libro de la ley. Debemos de conocer bien los libros, si son de la ley o son de la gracia. Lucas 8, Ocho, 38, 39. Amén. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios. Aquí hay otro ejemplo de este hombre que fue sanado. De agradecimiento quería seguir al maestro, pero el maestro que dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Qué bonito, porque desde la ley del Señor venía ordenando hacer algo con los nuestros, con los suyos primero, en su casa. Grande revelación nos está dando hoy el Espíritu Santo. Muy importante que captemos el mensaje. Desde la ley el Señor venía dando instrucciones, órdenes específicas. Todo el que tiene un llamado específico primero va a empezar por su casa, con lo que tiene, y después afuera. Gloria a Dios. Primero su casa. ¿Qué dice las Escrituras al que llama cristiano? Vayamos a Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Amén, gloria a Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí esta enseñanza ya es para la iglesia. El Espíritu Santo está enseñando que primero proveamos para los nuestros, para los de nuestra casa, porque si no hacemos la obra en nuestra casa, estamos negando a Jesús, estamos negando la fe y es peor que un incrédulo. Empecemos por lo nuestro, por nuestra casa, amén. Definitivo que así es. Esta enseñanza sí es para la iglesia. Si de verdad te ha llamado el Señor, tendrás que atender tu casa primero. Óigalo bien, si tienes un llamado específico en el Señor, tienes que atender su casa primero. El llamado de Dios es irrevocable. Lo dijo a los judíos Mateo 22. Vayamos a Mateo 22. Qué bonito es darle en primer lugar al Espíritu Santo, porque Él nos va dirigiendo y así no nos vamos a perder. Mateo 22 del 15 al 22. ¿Qué nos dice aquí? La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en algunas palabras. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ahí le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo eso se maravillaron y
Dejándolos se fueron. Amén. Aquí está una revelación desde la ley que lo que es de César al César y lo que es de Dios de Dios. Usted tiene un llamado específico en el Señor, obedezca su llamado, sírvale a Dios, no le sirva al hombre, sírvale a Dios, busque de Dios, porque aquí el maestro está dando el ejemplo, que lo que es del hombre al hombre, y lo que es de Dios. Usted quiere servir a Dios, busque de Dios, acérquese más a Dios. Desde la ley estaba dando esta enseñanza, pero lo veamos ahora que dice el Espíritu a la iglesia y también a la iglesia. Amén. Romanos 11, 28, 29. Vayamos a Romanos. Romanos 11, 28, 29. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amada iglesia, si usted tiene un llamado específico, déjeme decirle que es irrevocable ese don que usted tiene. El tener el llamado de Dios es un don. Quizás usted tiene ese llamamiento específico, déjeme decirle que es un don de Dios que tiene y es irrevocable. Si Dios ya lo escogió para que le sirva, tarde que temprano le va a servir. Le va a servir porque hay una palabra profética que se tiene que cumplir y esta enseñanza ya es para la iglesia. Amén. Recuerde, si tiene un llamado específico para que sirva la obra de Dios, déjeme decirle que tiene un don maravilloso. Ese maravilloso es el llamamiento de Dios. Y ese don es irrevocable. Mucha atención. Vaya usted asimilando la verdad porque es el Espíritu Santo. El llamado de Dios es solo para los escogidos. Quizás usted sea escogido y ni cuenta se ha dado. Veamos Mateo 20, 16. Sigue el Espíritu Santo hablando a su iglesia, porque Él es el único que tiene la autoridad para hablar. Mateo 20, 16. Así, los primeros serán postreros, y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Hoy estamos viendo que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y los primeros serán postreros y los postreros serán primero. Es una palabra de salvación que desde la ley el maestro venía enseñando. En otras palabras, el que entre al último puede ser el primero en el reino de Dios. Gloria a Dios por esta palabra de salvación que nos da el Espíritu Santo. Dios lo llama por su nombre. Vayamos a Hechos 9. Hechos 9 ya es un libro de la gracia. ¿Qué nos dice? Hechos 9, 3 al 5. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Veamos el versículo 15 y 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí Dios Jesús estaba haciendo el llamado específico al apóstol Pablo, ¿sí? Antes Saulo, después Pablo. ¿Por qué? Porque él iba a ser un instrumento escogido. Tenía un llamado específico y ese don es de Dios y es un llamamiento de Dios y es irrevocable. Qué bonito porque sí, el apóstol Pablo oyó ese llamado que Dios le hizo, ¿no? Le llamó por su nombre. Fue escogido para algo específico, dice la palabra del apóstol Pablo,
qué bueno es Dios. Vayamos a Romanos 11. Romanos 11. Gloria a Dios por la palabra de Dios, ¿verdad? 11 del 11 al 13. La salvación de los gentiles. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Qué bueno es Dios por esta palabra. Sigue diciendo en el versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Wow. Aquí el apóstol Pablo ya había aceptado su llamamiento que tenía de Dios. Tanto así que ya había aceptado que dijo que él era apóstol de los gentiles y él honraba su ministerio. O sea, cuando tenemos el llamamiento de Dios, vamos a defender el evangelio. Pablo ya defendía el evangelio porque tenía el llamamiento de Dios. Amén. Hasta aquí los hombres son llamados para algo específico. O sea, ya vimos ejemplos de hombres que tuvieron un llamamiento específico, ¿sí? ¿Qué dice las escrituras de las mujeres cuando son llamadas por Dios a hacer algo específico para la obra de Dios? ¿Qué dice las escrituras acerca de las mujeres? Porque quiere decir esto que la mujer no tiene el mismo llamamiento que tiene el hombre. Nos lo va a revelar el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en Esther 4, en el libro de Esther 4, 14 al 17. Vamos a estudiar 3 versículos, 4, 14 al 17. Amén. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Y ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí el ejemplo de esta mujer es claro, aunque es una enseñanza de la ley, pero ella también estaba al servicio de Dios, pero en su casa, o sea, con sus doncellas, iba a hacer algo para ayudar a los hermanos, ¿no? A su gente. Entonces, también lo afirma el evangelista Lucas. Vayamos a Lucas, un libro de la ley. Estamos en los libros de la ley. Lucas 8:1-3. Gloria a Dios por esta palabra. 8:1-3. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Cuando somos llamadas en la obra de Dios, vamos a servir. Vamos a servir al Señor por agradecimiento, porque quizás nos haya sanado de una enfermedad, sacado de un problema, qué sé yo, pero vamos a servir de alguna manera, ¿sí? Estas eran mujeres agradecidas, mujeres de la ley que estaban agradecidas, ¿sí?
¿Qué dice el Espíritu Santo a la verdadera llamada? Veamos qué nos dice a nosotras, ahora que vivimos en la gracia, porque también hay una orden específico para nosotras. Eso lo vamos a ver en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, del 11 al 15. 11 al 15. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mujer, si usted y yo tenemos un llamado en el Señor, tenemos que ser mujeres piadosas. Para nosotros es el ministerio de la piedad, mujeres. Y no tenemos que ser calumniadoras. Tenemos que ser fieles en todos, ser honestas. Hay orden para la mujer. Si somos la iglesia del Dios viviente, nos portemos como se debe una mujer portar. Si somos columna y baluarte de la verdad, de la misma manera. Tenemos que ser fieles al Señor. Aquí es donde toda hermana no quiere hacer caso a lo que dice el Espíritu Santo, sino lo que dice el hombre. Por eso hay mucho pueblo femenino extraviado de la verdad. Oiga bien, hay mucho pueblo femenino extraviado de la verdad. Vayamos al libro de Tito. Tito 2, 3 al 5. 2, 3 al 5. Amén. Enseñanza de la sana doctrina. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria a Dios. Vea lo que nos enseña el Espíritu Santo a las mujeres. Debemos de ser reverentes en nuestro porte, no calumniadoras, o sea, no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien. Enseñemos a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si de verdad tuvo un genuino arrepentimiento y busca de Dios, como dice las Escrituras, Dios conoce los corazones. Y si Él encuentra gracia delante de sus ojos, pues la llamará a hacer algo para la obra de Dios. Pero como dice las Escrituras, los otros llamados para las hermanas no son de Dios, porque las Escrituras son claras. Debemos tener cuidado cuando pedimos y no cumplimos. Dios no puede ser burlado. Dios trabaja en lo personal, Dios no trabaja grupal, Dios llama cuando hay una necesidad legítima, Dios llama constantemente. Gracias, amadas hermanas, por sus oraciones. Seguiremos compartiendo la verdad, porque esta palabra no es nuestra, esta palabra es de Dios, y hoy nos habló el Espíritu Santo en una forma especial. Hoy aprendimos que el llamado que Dios nos hace a hombres y mujeres no es el mismo, y que si tenemos un llamado específico, el llamamiento de Dios es un don, y ese llamamiento de Dios es irrevocable. Así es que usted tal vez tiene un llamamiento, hombre, mujer de Dios, un llamamiento específico, y si lo tiene, tarde que temprano le va a servir al Señor de una forma especial. Alabo el nombre del Señor en esta hora, porque fue su palabra de Él. Ya sabe usted, llamado universal lo tenemos
toda la humanidad a un arrepentimiento. Llamado específico, no todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque los que tenemos ese llamado específico vamos a empezar primero por nuestra casa, por gobernar primero nuestra casa, después allá afuera. Hoy está haciendo el contrario. Esos no son llamados de Dios, porque el llamado de Dios es diferente y ese está escrito. Amén. Gracias. Gracias por medio del Espíritu Santo. Amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. Iglesia de Cristo Jesús, hoy por medio del Espíritu Santo te voy a compartir un mensaje que te puede interesar. Que sea el Espíritu Santo usando mis labios para que pueda ser un mensaje de poder. Amén. El Espíritu Santo nos anuncia hoy que Dios hace dos tipos de llamado, el llamado universal y el llamado específico. El llamado universal, este llamado es para toda la humanidad, para que se arrepienta. Isaías 1:18 revela algo de esto. Y es para que busquemos de Dios. Isaías 55:1 también nos revela. Este llamado universal fue dado desde la creación. Es muy importante que vayamos captando el mensaje, que vayamos entendiendo el mensaje. Tomemos en cuenta que el llamado universal es para toda la creación. Nos llama a un arrepentimiento. ¿Amén? Ahora, conozcamos el llamado específico. El llamado específico que tenemos los hombres y las mujeres es un llamado especial. Usted tiene que conocer si tiene un llamado específico para servir a Dios en su obra o su llamado es universal. Nada más a que llegue usted a un arrepentimiento. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hoy usted y yo vamos a conocer el llamado específico que Dios hace al hombre y a la mujer, porque no es el mismo llamado que tiene el hombre que el que tiene la mujer. Hoy hay falsas ideas, falsas creencias. La mujer está haciendo lo mismo que hace el hombre está haciendo lo mismo que hace la mujer.